97.3 Noticias. Vamos a hablar de la situación del BRAE, cómo se ha configurado este desarrollo a propósito de diversas actividades desde el gobierno, desde la sociedad, actividades económicas, y vamos a mencionar la importancia de este desarrollo económico que lo convierte en un polo productivo también del país. Estamos acompañados esta tarde de José Enrique Silva, él es autor del libro Tesoros del BRAE, pero además consultor empresarial. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo empezar para hablar del BRAE y hablar de lo que ha permitido convertir en esta zona azotada por la violencia, por los nexos y los rezagos del narcotráfico, hoy ya prácticamente en un polo de desarrollo? Bueno, aunque en apariencia, cuando se ve de adentro, resulta verse de manera simple, en realidad la mayoría de los temas que han estado acompañando al BRAE han sido mitos. El mito de la inseguridad, por ejemplo, no es cierto. Es más seguro andar por cualquier parte del BRAE, incluido Uchurajay, donde he ido por lo menos 6 o 7 veces, o Huancavelica, ¿no? en Tayacaja, o San Francisco, o Pichari, donde acaba de haber una Olimpiada de Matemáticas. Es absolutamente seguro poder andar por cualquiera de sus caminos. Pero son actividades recientes. En realidad, quizá lo que haga falta es mencionarlo un poco más. Una de las cosas que necesita el BRAE en este momento es que la gente confíe, que la inversión privada tenga la confianza que hay una potencialidad inmensa en esa región. Estamos hablando de una región donde el 37% de la población tiene menos de 15 años. Estamos hablando de más de 250.000 personas. Estamos hablando de una zona donde abunda el agua, el sol, la biodiversidad. Permanentemente se descubren nuevas orquídeas, por ejemplo, de las más hermosas, las más altas del mundo, las más bellas del mundo. Tenemos la producción de cacao fino, que es también de los mejores del mundo, el café de los mejores del mundo. Entonces lo que le falta es un poco conocerse a sí mismo el país, y que la inversión privada principalmente, y la atención, primero, antes que la inversión, la atención se circunscriba o se dirija hacia las zonas del BRAE. Hay muchísima oportunidad. Y que la mirada se enfoque hasta esa zona, ¿no? Pero ¿por qué hablaba de mitos? Yo creo que esta parte no queda clara, ¿no? Porque tenemos sí un proceso bastante doloroso, sobre todo reñido con el narcotráfico y toda la asociación que se ha vivido en esta zona del BRAE, en zonas afectadas por pistas clandestinas, por cultivos ilegales, por una serie de hechos ilícitos que podrían llevarnos a pensar que es una zona roja, una zona altamente peligrosa del país. Este tipo de comentarios que se suelen difundir. Yo estuve hace un par de semanas en Pichari, por ejemplo. Estuvimos patrocinando a través de TAOR precisamente la primera Olimpiada de Matemáticas del BRAE, donde los resultados fueron hermosísimos, sobre todo por la preocupación de los papás, de las mamás, ¿no? Y de los niños, más de 400 niños, aproximadamente 400 niños inscritos en esta Olimpiada. Lo importante no son tanto las notas, que fueron bastante buenas, lo importante es la preocupación de los padres que había detrás de la educación de sus hijos. Allá tenemos, no solamente en Pichari, en cualquier parte, en las serranías, por ejemplo, el BRAE llega hasta 4.019 metros sobre el nivel del mar, en Uchurajay, donde los niños tienen que salir y caminar varios kilómetros para ir a su colegio, ¿no? Siempre que no sean internados, porque también hay internados. Que no es lo mismo que acá, que los niños le tocan, ¿no?, el claxon en la camioneta para despertarlos, para que bajen y para que se vayan al colegio. Tienen muchas facilidades. Y con todas las facilidades, Y claro. sin embargo, la cantidad de niños que van al colegio, porcentualmente, con relación a los de Lima, es el mismo. Uno de los grandes avances vamos a decir, de la democracia, sobre todo, es que todos los niños inician sus estudios. El problema es que conforme van creciendo, van abandonando sus actividades, y tiene que ver mucho con la pobreza, con vamos a decir, con la salida de los jóvenes de estas zonas, que son los que han sido preparados precisamente para que haya desarrollo, pero se van. Entonces, una de las grandes actividades que aún nos falta es promover que se queden los jóvenes en el BRAE. Permítanme, por favor, contarles, por ejemplo, en Uchurajay.
Todo el mundo conoce el tema de Uchurajay. Bueno, han pasado más de 30 años y hay unos hermosísimos niños que están aprendiendo a tocar violín, ¿no? Se les ha llevado violines y en algún tiempo tendremos pues grandes violinistas que saldrán de Uchurajay. Algunas personas... Ya se ha conformado una orquesta, ¿no? Los violines de Uchurajay. Se llaman los violines de Uchurajay. Todo este nuevo rostro, toda esta reconfiguración, ¿data desde hace cuánto tiempo? ¿Cuántos años han tenido que pasar para poder transitar de un Brain prácticamente desconectado, aislado, a un Brain que se integra? Bueno, todavía no hemos terminado la integración como peruanos. Hay un anillo de 324 kilómetros que aún no ha sido concluido, pero que ya da muchísimas facilidades. Uno puede llegar a Ayacucho, que es hermosísimo, la gente va a visitar las iglesias, pero puede llegar hasta Tambo y pasar por Quinoa, y todo son unas carreteras pero perfectas, bellísimas. Cuando se termine este anillo que va a llegar a San Francisco y por lo tanto de ahí nomás está a un pasito de Pichari, vamos a tener una integración económica que se va a multiplicar por sí misma, porque va a haber comercio entre los distintos poblados, ¿no?, que existen allá. Intercambio regional, ¿no? Intercambio regional, Eso que es lo que es se valor hablaba agregado. mucho con este gran aporte de la reconversión de cultivos. No basta simplemente tener cacao, no basta tener café, hay que también saber cómo va a llegar a los mercados. No basta solo tener estos productos, sino que hay que mirar este valor agregado. Ahora se habla mucho que en Estados Unidos, Europa, ya no solo requieren el cacao, sino quieren el cacao ahora con aroma. Entonces, ir viendo también cómo focalizar estas prioridades, estas nuevas propuestas que el mercado exige. Lo primero que tenemos que hacer es dejar de temer al Brain. Yo he ido cerca de 18 veces a distintos lugares del Brain. ¿Quiénes le temen al Brain? ¿Los empresarios todavía? Yo creo que le debemos, en general, los privados, las empresas, le debemos un poco más de atención. Dejar de temores y dedicarnos un poco a lo fácil que es esa suerte de cultivo de almas de jóvenes que están sacándose muy buenas notas, dedicándose a los estudios. Los que debemos evitar fallar somos nosotros. Ellos están haciendo lo suyo. Los chicos se pueden estar yendo, por ejemplo, a su beca de 18. ¿Y después qué? O sea, después ya terminaron, ya el muchacho tiene una carrera profesional. ¿Y qué hacemos nosotros con ese muchacho si es que no termino yo la ruta hacia el desarrollo de esa juventud? De todo el ciclo, ¿no? Del ciclo. Lo que nos falta, por ejemplo, es que, un ejemplo, le voy a dar 3. Uno, que exista un sistema como el SERUM en medicina, en otras especialidades dentro del Brain. Número 1. Para que los muchachos estén 1 o 2 años enseñando, ¿no?, como gestores de campo, parecido a lo que se hace con Sierra Exportadora, como gestores de campo que enseñan al resto de las personas. El otro tema importante, importantísimo especialmente para el Brain, es la educación para la salud. Nosotros nos pasamos, cuando fui presidente de la Asociación de Laboratorios, nos pasamos llevando medicinas a distintas partes del Brain. Se atendieron en 2 años a 1 de cada 3, bueno, a 70.000 personas, pero se benefició a 1 de cada 3 de los pobladores del Brain sin habernos dado cuenta y sin que hayan sido costos muy grandes. Básicamente fue gestión. Pero ¿qué es lo que descubrí en aquel entonces y por qué me aboqué un poco incluso a empezar a escribir el libro Los Tesoros del Brain? Ahí está la publicación que la vamos a mostrar, ahí estamos viendo también el recuadro Los Tesoros del Brain. ¿Cuál es la preocupación central? ¿Por qué habían tantos enfermos y más del 40% de las enfermedades eran evitables con solamente hervir el agua? Si tenían el agua pero no la hervían, clorificarla, abrían los caños pero no tenían cloro y en el fondo eran pequeñas inversiones que podían hacerse, pero la traba, entre comillas, burocrática que existe dentro de lo que es la parte puramente estatal me hizo incluso a mí personalmente empezar a hacer iniciativas como los violines de Uchurajay o como el caso de las Olimpiadas de Matemáticas. Ha sido absolutamente privado. Además de perder el miedo, señor Silva, ¿qué falta? ¿Voluntad política? ¿Hay? ¿Cómo la analiza? ¿Hay capacidad de organización, de diálogo? Tenemos voluntad política, gracias a Dios, y eso nadie lo puede negar, ¿no? O sea, tenemos que saber reconocer las cosas buenas que hacen las personas. Y la presencia del Estado, ¿no? La presencia del Estado, a través del CODEBRAIN, el señor Luis Rojas, una maravillosa persona que es el
gerente. La cabeza de toda esta comisión multisectorial. Así es. Pero lo que se necesita, el Estado está haciendo lo suyo. Lo que necesita es que el sector privado haga lo suyo. Señores, tenemos el mejor cacao del mundo ahí. ¿Quién hace chocolates en el Brain? No hacemos los chocolates. O sea, tenemos el mejor café del mundo, el café orgánico del mundo. Estamos esperando que se exporten de todas las materias primas. Y, por ejemplo, para que tengamos una idea solamente de qué cosa, el café, el 96% se exporta. No tenemos nosotros un consumo de café, solamente el 3% de toda la cadena de café llega al agricultor. Hay detalles que solamente pueden ser ajustados a través de una gestión principalmente privada, directa, rápida, sin tanta vuelta. Este libro, Los Tesoros del Brain, lo que busca, más que lo lean en buena hora, si lo lean, manténgalo ahí para poder apreciarlo en cámara. Ahí está. Más que lo lean, busca que actuemos con relación a lo que ahí se presenta. Estamos hablando del café, estamos hablando del cacao, estamos hablando del stevia también, que es un potencial ahí todavía dormido. Con simples maniobras, vamos a decir, de índole de capacitación, podemos duplicar fácilmente el cacao. Estamos hablando de más de 130 millones adicionales en producción de cacao. 120 y tantos millones de producción adicional del café, con la misma cantidad de hectáreas, solamente que mejorando los sistemas de producción. ¿Quiénes van a ser los...? ¿Cuánto falta reconvertir? ¿Cuánto se estima? ¿Cuánto todavía de cultivos ilegales permanecen aquí? Bueno, yo particularmente he preferido alejarme un poco de hablar de lo que todo el mundo habla, que es, efectivamente, uno dice que hay 20.000 hectáreas de las 60.000, el 40 y tantos % de la hoja de coca seca sale de ahí. Sí, pero el 80 y tantos % de otros cultivos también sale de ahí. Sale 20% del café, sale como el 18% del cacao. O sea, no nos sorprenda, porque esa zona es tan maravillosa, ¿no?, que lo que tiene son unas condiciones para la biodiversidad y para el crecimiento climatológicas envidiables que no se ven en otras partes del mundo. Avanzar entonces en torno y a partir de lo que ya se ha hecho. Sí, y hacer lo que gracias a Dios estamos haciendo ahora, decirles a la gente, tranquilas, vamos al Brain, cuando quieran, vayan al Brain, es un lugar seguro. Perfecto. Vamos entonces a mencionar esos tesoros del Brain. No solo muchas gracias, no solo nos sentamos en cuál es el potencial de esa zona del país, sino sobre todo en cuál es toda la estrategia de desarrollo y el mensaje que me encantó, sobre todo para el sector empresarial. Así es. Que pierdan el miedo. Que pierdan el miedo. Ya no es el Brain el fantasma, ya hay una zona, por supuesto, por explotar. Muchas gracias por su participación en 7.3 Noticias. El ingeniero José Enrique Silva, gerente empresarial, pero también autor de este libro, Los Tesoros del Brain. Vamos de inmediato a la pausa, regresamos con mucho más.